Hola, soy el profesor Javier Ramos. Hoy quiero hablarles de un movimiento artístico que revolucionó el mundo del arte hacia 1905 en París. Ya sabes que me refiero al cubismo, pero ¿acaso sabes qué fue el cubismo? ¿Qué pretendían estos artistas? ¿Sabes si hubo una única forma de cubismo? ¿O qué artistas desarrollaron este movimiento? Espero que al final tú te lo puedas responder, porque te lo voy a contar hoy. Empecemos por el comienzo. Hacia inicios del siglo XX, los artistas se encontraban en un estado de incertidumbre, porque sentían que todos los aportes de miles de pintores en miles de años de arte habían llevado a alcanzar la perfección en el uso de técnicas y procedimientos que permitían pintar los objetos y personas casi exactamente como eran. Sin embargo, esa perfección no los satisfacía, sobre todo a los más jóvenes e inquietos, quienes seguro se preguntaban: ¿acaso no hay nada nuevo para hacer en el arte? ¿Será que ya todo está descubierto? ¿Qué hacemos ahora? Los artistas impresionistas y algunos que lo sucedieron como Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne habían desarrollado obras muy interesantes que rompían un poco con la tradición pictórica y ahora eran estudiados y valorados por estas jóvenes promesas, de quienes es importante aclarar que aunque vivían en París, no todos habían nacido allí, algunos provenían de otras regiones de Francia e incluso de otros países. Particularmente, la obra de Paul Cézanne empezó a ser estudiada y revalorada por estos artistas, quienes resaltaban que este pintor había puesto todos sus esfuerzos en consolidar una obra que resaltaba el uso racional del color, la solidez en la composición, la organización de las formas y una tendencia a geometrizar la realidad. Incluso en una vieja carta, Cézanne aconsejaba contemplar la naturaleza traduciéndola en cubos, conos y cilindros, y quizá quería decir que se debían tener presentes estas formas básicas para abordar una pintura. Pero Picasso y sus amigos decidieron tomar el consejo al pie de la letra. Sumado a esa gran influencia, la llegada a Europa de algunas colecciones de arte primitivo africano, en el cual se representaba el cuerpo humano de forma simplificada, bastante geométrica y alejada del realismo del arte europeo, y de otro lado, la fotografía, que se podía ver como una gran amenaza para los artistas, pues era un lenguaje que capturaba perfectamente la realidad, fueron los ingredientes para el gran acontecimiento, la gran invención que se iba a crear en el arte y que pretendió aportar a la representación de la realidad, no alejarse de ella. Dos artistas, el español Pablo Picasso y el francés Georges Braque, grandes amigos y ambos obsesionados con la innovación y la experimentación, y a quienes se sumaría después el también español Juan Gris, fueron quienes sentaron las bases de este movimiento artístico. Su trabajo recibió el nombre del cubismo, con cierto menosprecio de parte de un crítico francés, quien decía que estas obras estaban compuestas por pequeños cubos y figuras geométricas. Pero en realidad no era tan sencillo como eso. El cubismo pretendía tener la solidez y organización de la obra de Cézanne, la simplicidad del arte primitivo, pero sin perder el volumen y superando los logros de la fotografía. Este movimiento tuvo dos fases, el analítico y el sintético, que ya te voy a explicar. El cubismo analítico, que es el que está relacionado con los cubos, de hecho, más que con los cuadros, buscó aportar a la representación de la realidad. Era la respuesta a esa pregunta de ¿qué hacemos ahora? La respuesta fue: una sola realidad no es suficiente. ¿Qué tal si mostramos diversas realidades, todas a la vez en una sola pintura? Entonces, para empezar, dejaron de pensar en la perspectiva tradicional, que en la pintura implicaba representar un objeto desde un único punto de vista. Su método consistió en representar el objeto o persona elegido desde diversos ángulos, de frente, de lado, de arriba, de abajo, de atrás, pero seleccionando cuidadosamente las diversas partes o secciones desde el punto de vista más reconocido, con un criterio parecido al utilizado por los artistas egipcios hace miles de años. Pero estas secciones o partes se ubicaban en pequeños planos cuadrados que se juntaban todos en la obra. De esta forma, el motivo representado quedaba destruido y reconstruido de otra manera, descompuesto en una especie de rompecabezas mental que los observadores debían unir. La forma en que se ubicaban estas partes no siempre respetaba el orden real, a veces el desorden era completo,
porque lo importante para los artistas cubistas no era cada sección, sino la totalidad que la mente reordenaba y consolidaba. Pero entenderás que no era fácil hacerlo con cualquier elemento. Si la persona no conocía muy bien el objeto, jamás iba a poder armarlo en su mente. Es por eso que los artistas cubistas recurrieron a representar temas que fueran ampliamente conocidos, como violines, guitarras, botellas y personas. La fase que siguió al cubismo analítico fue el sintético, y en gran medida se alejó y diferenció de aquel. Si el primero analizaba la realidad y la descomponía, el segundo la sintetizaba, la simplificaba. Como ya te había mencionado, estos artistas eran bastante creativos e inquietos, por eso buscaban avanzar en sus hallazgos y no se conformaban con haber hecho un gran aporte, simplemente siguieron avanzando hasta poco tiempo después de desarrollar el cubismo sintético, que buscó eliminar toda la información innecesaria, los detalles irrelevantes para mantener solamente lo esencial en la representación de la imagen. Por eso se recurrió a la simplificación de las formas, tendiendo a geometrizarlas un poco, a la superposición de planos y la inclusión de materiales diversos en los cuadros como madera, páginas de revista, periódicos, cuerdas de guitarra, entre otros objetos que darían origen al collage. Ahora puede parecerte muy simple y obvio su trabajo, pero debemos entender que el valor de los cubistas está en el carácter de originalidad que tuvo su obra, que definitivamente fue un aporte novedoso, refrescante al arte tradicional, y que fue a ellos a quienes se les ocurrió por primera vez hacerlo, para poner en el mundo formas, técnicas y contenidos que nadie había pensado antes que pudieran funcionar como medio de expresión para el arte. Claro que no partieron de ceros ni de la nada, pero supieron apreciar y valorar la obra de otros artistas y pueblos para aprender de ellos y crear algo que, si bien se basaba en algunos de estos principios, era definitivamente nuevo, nacido junto a ese siglo XX que apenas empezaba. Sería ingrato de nuestra parte ignorar el valor y el coraje que tuvieron estos artistas para desafiar los convencionalismos del arte y abrirse un espacio en ese mundo donde parecía que todo estaba hecho y dicho, con argumentos e ideas originales, pero también con trabajo y disciplina, pues todos fueron además muy laboriosos. Aunque el cubismo como movimiento artístico de vanguardia terminó hacia 1914, es importante resaltar que los artistas del movimiento, incluido otro reconocido artista, Ferdinand Leyer, siguieron pintando mucho después, pero ya no exclusivamente obras cubistas. En el caso particular de Pablo Picasso, quien murió hacia 1973, casi hasta el final de sus días siguió pintando, y si bien siguió usando algunas fórmulas cubistas en sus pinturas, nunca se estancó en ello y evolucionó, exploró y desarrolló obras muy diversas, incluso incursionó en otros lenguajes, lo que evidencia su eterno movimiento, su incesante búsqueda, su genialidad. Y bien, hemos llegado al final de esta clase, en la que espero hayas recibido alguna información que te haya permitido conocer un poco más del cubismo. La pregunta final para ti es, ¿te gusta o no la obra cubista? No es bueno ni malo que te guste o te disguste, solamente es importante que puedas hablar con propiedad de la obra de los artistas cubistas y entender el valor que tuvieron para el arte universal.